Bien, tenemos que terminar. Entonces, habíamos visto en el Evangelio de Juan, ¿vale? En el Evangelio de Juan, la relación entre ley y gracia. Después de verla en Juan, en Pablo aparece evidentemente también estos conceptos, las posturas de Pablo siempre muy debatidas, las aparentes contradicciones en algunos de sus textos, hasta, en fin, desde anula la ley o la complementa. Pablo deja muy claro que no tiene una función salvífica la ley, pero eso no quiere decir que no sirva para nada. Incluso podemos decir que el que sea judío circunciso, estupendo, pero el que no acceda a la circuncisión también. Y esto fue una tensión que en el Concilio de Jerusalén en el año 49 se enfrentaron. Pero evidentemente, para Pablo, en los textos de Pablo, la ley no tiene nunca una función salvífica, o sea, poder en ella de salvación del pecado, porque realmente el cumplimiento de la ley sí que te salva de muchos problemas, pero no una función salvífica en el término natural de pecado, ¿no? Él había sido un fariseo estricto, fiel a la ley, enseñado en esa idea de que la observancia de la ley es muy importante, y en ese encuentro con la gracia hacia Damasco, tiene ese encuentro con la gracia, con ese Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con la ley, no? No es que se termina. El fin de la ley el fin de la ley es Cristo, ¿no? El fin de la ley es Cristo. Un momentito, vamos a parar ahí un momentito. Entonces, sí, vamos a seguir terminando esas digamos, esa tensión en Pablo, en camino hacia Damasco, digamos, encontraría su gracia. Entonces, la formación farisea que lo forma en las obras de la ley, las obras no son la observancia de la ley, sino en Mateo el ayuno, las limosnas, la oración como compensación, esas son las obras, ¿no? Digamos, para mejorar, para compensar. En cuanto va hacia Damasco, se encuentra con la gracia, donde ya no hay argumentos, porque es una experiencia personal. Es un argumento existencial, y la experiencia finalmente con el Maestro es más importante. Esto es un golpe al existencialismo, a Bullman, a Piñero, al escepticismo. Es decir, al final es una experiencia personal lo que relata Pablo. Porque hay tensiones por las circunstancias, pues parecen contradictorias, ¿no? Las connotaciones negativas y positivas que a veces presenta Pablo en muchos de sus textos, Romanos, Corintios, Gálatas. Porque Pablo escribe a un público donde están los legalistas, donde están los judíos, y a públicos cristianos donde son gentiles, no conocen el Antiguo Testamento, por lo tanto tampoco van a valorar la circuncisión, y también escribe a paganos o extranjeros que no tienen ninguna ley. Entonces, porque es un evangelio universal, ¿de acuerdo? Con él es universal. Entonces, ¿qué se dice sobre Pablo? Aunque ahí hay un consenso cada vez más que no es tan contradictorio, sino que simplemente su pensamiento ha costado conocerlo. Pero, en definitiva, las interpretaciones sobre Pablo son, por ejemplo, las relacionadas con Lutero, que sí que ve Lutero, por ejemplo, una oposición entre ley y evangelio al leer a Pablo, el grandísimo Lutero, en el sentido de la salvación, sí ve Lutero una oposición. Es decir, no, el ser humano no contribuye nada, no aporta nada a la salvación, que se produce totalmente por gracia, ¿vale? No hay meritología, no hay nada, en una parte mínima. O sea, la salvación es exclusivamente por gracia, por gracia. La ley va a tener otra función, quizá pedagógica, el pedagogo de Clemente de Alejandría. La sola fides para Lutero y la sola gratia para Calvino, o la sola gracia. Esto va a influir sobre todo en la predestinación. La ley es muy importante en el calvinismo, y todo lo que Pablo habla en negativo de la ley se refiere a una ley ceremonial, no moral. En el método histórico crítico, Reishanen, por ejemplo, dice que Pablo no se aclara, no tiene una teología coherente,
bien porque las cartas a lo mejor no eran de él, bien porque no sabemos exactamente las fechas, pero claro, no se respeta la revelación, no se respeta la inspiración, ¿no? Que con el tiempo, ahora esos mismos estudiosos sí que ven coherencia en Pablo, ¿no? Pablo es incoherente según el método histórico crítico hasta hace poquito, y dices por eso que no hay que poder sacar una teología cuando realmente con Pablo encontramos una teología fantástica, ¿no? Maravillosa. Entonces las posiciones, las religiones evangélicas hablan de dos alianzas, la alianza con la ley y la alianza con la gracia. Ya aparece la Biblia de Scofield con los movimientos dispensacionalistas, ¿no? Con Karl Barth, la neortodoxia, que es muy cercana a la postura nuestra, ley y gracia no son más que dos medios de acción de Dios. De la misma fuente no pueden salir más que compatibilidades, no se oponen, son realidades compatibles. La ley no salva, pero te lleva a la salvación porque no puedes cumplirla. La gracia te lleva a la obediencia porque es asombroso la salvación por amor, ¿no? Lutero descalifica la ley confundiéndola con las obras, ¿vale? Pero no son lo mismo, la ley y las obras. Barth dice que si procede de Dios no puede ser incompatible, ¿no? Ambas son acciones de Dios, obras de antemano preparadas por Dios para que anduviésemos en ella. La filología, por ejemplo, en la tesis Christos es el tolos, el telos del nomos, es decir, Romanos 10:10, Cristo es el fin de la ley, pues ahí vemos cómo nomos es usada de muchas maneras en Pablo. Nomos, norma, para referirse a la Torá. Las citas de ley están siendo citadas a los profetas, nunca a Moisés. O, por ejemplo, como una revelación escrita, un código legal, principio de conducta. Es decir, podemos hablar de norma, podemos hablar de ley, podemos hablar de mandamiento, casi de forma sinónima, pero no lo son. ¿De acuerdo? Nomos tiene un campo semántico muy grande y con un significado de términos muy grandes. Y Pablo, al usar ese término, pues claro, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Y a qué ley? Entonces, es raro que se refiera al decálogo con el término nomos, aunque lo podría hacer alguna vez, ¿no? Las 10 normas de Dios y todo el mundo me entendería. Entonces, en la gramática, en el texto bíblico es importante el artículo, etcétera, si empleo el artículo, si no. Para Pablo la ley es ley de Dios y expresión, por lo tanto, de su voluntad, voluntad de amor. Y si hay algo que parezca negativo, ¿de acuerdo?, es que no lo hemos entendido o tiene una función diferente. Pues si no conociera el pecado, si no fuera por la ley me ha condenado. ¿Por qué? Porque no puedo cumplirla. Entonces, ¿pero qué hace esa ley? Me enseña el camino, ¿no?, de la redención, porque me lleva a Cristo. La ley de Dios es una ley para los hombres, para mí, para una ley adaptada, hecha en nuestra situación. No tiene ningún sentido en un mundo donde no esté a la muerte, no tiene ningún sentido no matarás, ¿no? ¿Para qué sirve entonces la ley, las funciones de la ley? Gracias, en Pablo, ¿para qué sirve la ley? Por un lado, revela el pecado. El hombre comprende su situación caída. Una tarea automática, no es la intencional, aparece en el texto, aunque no es la más importante esta función, pero la ley revela el pecado. Por otro lado, condena. Esto sobre todo lo hace, es decir, el usus en el encuticus, es decir, la maldición de la ley, abunda el pecado. ¿Qué diremos, pues? Claro, me condena porque me dice lo que debo hacer y no hago. Pero Pablo, sobre todo, luchará por lo que él era, un legalista. Es decir, la ley sin Cristo es legalismo. Es lo que ataca Pablo. No es contra la ley, no es contra su judaísmo, ni contra la circuncisión, sino la manera en la que la ley sin Cristo no tiene poder salvífico. El fariseísmo y el cristianismo respecto a la ley van a enfrentarse, o esas maneras de entender el texto bíblico. La ley expresa la voluntad de Dios en sí, y en el cristianismo es voluntad de Dios para el hombre, es una ley dada al hombre, ¿vale? O sea, la voluntad de Dios te da una ley para que seas feliz, adaptada, evidentemente. Un código definitivo y absoluto. Para el cristianismo no es un código absoluto y definitivo, sino una referencia, ¿vale? Es en espíritu, además, y no solo en letra, aunque esté escrita como la ley del talión dentro
de esa venganza que suponía una limitación, es decir, por lo tanto suponía eliminar el agravio, y esto aún sea una barbaridad hoy, la ley del talión, ¿no? Pero ojo por ojo y diente por diente, bueno, pues no mates a toda la familia, ¿no? Por lo menos suponía un avance, aunque hoy todavía esto no sería válido, ¿no? Es decir, para el fariseo, la formulación en el cristianismo es relativa en la formulación, es decir, Jesús reformula los conceptos que estaba adquiriendo la ley. Para el fariseísmo la ley es exterior, está fuera del tiempo. Nosotros entendemos que es histórica y limitada. El fariseo no, que es eterna, aunque algunos tendrán un debate, ¿no? Sí, la ley de Dios siempre existió, pero existió igual que Éxodo 20 o Deuteronomio 5. ¿Cuál era la ley antes? En Abraham, ¿no? Es decir, la ley es dada porque el hombre ha caído, o es una adaptación de lo que existía, pero a la situación caída post-lapsaria. En el judaísmo, en cambio, esa ley es salvífica, la Torá salva. ¿Veis? Porque claro, Cristo no es aceptado. En el Nuevo Testamento la ley es una función pedagógica, didáctica, protéptica. En el fariseísmo es un fin en sí mismo. La ley es un fin, tiene una finalidad. Para Pablo es Cristo mismo, la ley es un medio, no un fin. Para llevarme a Cristo, que Él es la finalidad máxima, el pléroma de la humanidad, el todo, ¿no? La observación de la ley es meritoria, pero para Pablo es resultado de la comunión con Dios, que es algo que Jesús refleja. Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es una consecuencia. Entonces, para el judaísmo, la ley puede estar centrada en acciones, mientras que para el cristianismo la ley tiene que estar basada en relaciones con Dios o con los demás. Por eso el problema no son los actos, debemos buscar las relaciones en esos actos. La ley tiene un alcance limitado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los 613 mandamientos, pero según Jesús no hay 613 mandamientos, sino algo ilimitado, ¿no? Oísteis que fue dicho. Bueno, pues yo os digo que cuando te enfadas también en cierto modo estás matando, lo cual lo hace mucho más complicado de obedecer, porque Jesús nos propone ideales frente a reglamentos. La teología farisea se arriesga al legalismo, los actos más importantes que las actitudes, que la vida espiritual. Cuenta lo que has hecho, no la intención, no el para qué, no el por qué, sino lo que has hecho. Y eso evidentemente es un legalismo que ya penetra en cierto modo en las iglesias. Es decir, ¿quién tiene mejor prensa? ¿La persona que obedece? Eso va a tener mejor prensa, ¿no? A la persona que no obedece. O aparentemente no obedece, porque para muchos Jesús no estaba obedeciendo la ley y sin embargo no solo la estaba obedeciendo, sino que le estaba dando cumplimiento. Ni una tilde pasarán, ¿no? Así que la teología farisea, en ese legalismo, se arriesga a perder a Cristo. Y el riesgo de perder a Cristo, ¿qué es? El liberalismo, el relativismo total. Bueno, todo vale, no tengo referencias. Para el fariseo sí que la ley está en el corazón, pero hay que cumplirla. Y eso para Pablo no lo va a quitar. Pues mira, Timoteo, circuncídate. Ya está, no pasa nada, circuncídate. Pero el gentil no. Ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión vale nada, sino Cristo Jesús. Pero no renuncia a la circuncisión. ¿Por qué? Para el fariseo la ley es muy importante, está en el corazón. Y Pablo es judío. La relación con Dios siempre para Pablo va a ser fundamental, y para Cristo también, más importante que los actos. ¿Y cómo me lleva la ley a Cristo? Por un lado, negativamente. ¿En qué sentido? Pues cuando me confronto a ella en la revelación de Jesús. No matarás, o si te enfadas estás matando. Eso ya me enfrenta, es decir, negativamente, porque no la puedo cumplir, y entonces me llevo a Cristo a que me perdone o se cumpla junto a Él, ¿no? Positivamente, cuando ese falso testimonio impuesto al gobierno, ayúdame a hacerlo bien. ¿Qué debo hacer? Eso es muy positivo, en el sentido de, bueno, pues mira, si cumplo con la ley, de cuidarme, de pues no poner más kilos en una banana, a lo mejor evito no corromper, no ser corrupto, pues me evito a lo mejor ir a la cárcel. En ese sentido es positivo. En la ley ceremonial nos lleva con su tipología también ¿a qué? A Cristo, ¿no? Los judeocristianos, Pablo les dice que nadie os juzgue, ¿vale?
Colosenses 2, bueno, hay muchos textos. En el sábado, etcétera, hay una manera de observar lo que es sombra de lo que habrá de venir. Esto es muy bonito, ¿no? Los judíos respecto al sábado y cómo Jesús, también no estoy dormida, cómo Jesús le da un sentido quizá olvidado. ¿Qué no puede hacer la ley? ¿Vale? Ya sabemos, lo hemos dicho, que la ley no va a poder salvarnos, ¿vale? Pablo, que es un dialéctico, pues tiene una experiencia personal con la ley, con Cristo, tiene una experiencia que han visto los demás, y lo podemos ver en la experiencia de los Gálatas respecto a la ley, la experiencia de Abraham respecto a la ley, la experiencia de la Escritura, la experiencia de Moisés, de los profetas, la misma de Cristo, en respecto a que la ley no puede ayudarnos. Es la lex ancilla de la gracia. La ley es una sierva de la gracia, ¿no? Lutero la llama criada, la lex ancilla, la criada, porque está al servicio de la gracia. Y en la vida cotidiana, finalmente, para terminar este importante tema y pasar ya a las siguientes lecciones, de esa tensión entre ley y gracia, ¿vale? Esto aparte es muy importante. Bueno, la relación con Dios pasa a través de Jesús. La obediencia es con resultado de Jesús y ese es el filtro por el que pasan mis actos. Entonces puedo entender ese miserable hombre de mí quien me librará, y es Cristo mismo. Entonces la trampa con el Evangelio barato también está ahí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no manda sobre mí, me he librado, pero ahora bien, ¿cómo vivo? Pues ahora hago lo que quiero sin tener ningún tipo de ley, porque ya no puedo seguir en el pecado. Pero Roma elaboró un derecho para todos en todos los pueblos. Sin embargo, hay ahí un abanico. Pablo habla de casarse, por ejemplo, pero da un consejo que no viene del Señor, sino de Él, o bien, ¿ves? Es decir, dentro del conocimiento del interior de la ley, pero la noción, o sea, la motivación interior es fundamental, que se produce bajo la relación con Dios. La noción de Trinidad está en Pablo y en sus epístolas, ¿no? Sus epístolas realmente son epístolas trinitarias, ¿no? La gente puede estar hiponomó bajo la ley, la gente puede estar anomó sin la ley, o la gente puede estar en nomos por medio de Cristo en la ley, que sería nuestro postulado, ¿no? O sea, no estamos bajo la ley más porque en Cristo es la ley, es la finalidad de la ley del Mesías es la ley de Dios. Lo importante es saber formularlo, porque no son preceptos, son la voz de Dios para mí, ¿vale? Cristo es el fin de la ley. Umberto Eco va a publicar ese concepto también. Robert Jewett o Harold Weiss dicen, bueno, respecto a esta maravillosa exégesis de Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. No, bueno, pues ya no hay ley, porque Cristo se ha terminado. No tiene el significado de terminación. El griego telos es más como un genitivo, ¿vale? Porque gramaticalmente es un genitivo y se ven a veces que aparece telos y telos con genitivo en griego, ¿no? Dativo genitivo, es decir, la idea abrumadora de que el punto culminante que la ley era Cristo, ¿vale? Los que están en el telos, Cristo es el sumo de la revelación divina. Telos con genitivo. Es decir, el objetivo en el deporte, la meta que alcanzo en el deporte, ese es el telos, la meta, la finalidad, el telos del matrimonio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un matrimonio? ¿Divorciarme? No. ¿Tener hijos? Parte, ¿no? Pero es el telos, la finalidad que tiene. Entonces, la finalidad de la ley es Cristo. Sin Cristo, esa ley sirve para que te vaya bien en la vida, pero no sirve para nada más. Y eso Dios lo ha diseñado de manera que
bueno, aun prescindas de él, por lo menos te irá bien. Y entonces ese telos es cuando en el siglo XIX la traducción se cambia y se convierte en ese fin, ha terminado, no hay ley. Cristo es la terminación de la ley. ¿Vale? Estamos terminando. Así que la ley no es un fin, sino que tiene un fin. El sábado no es un mandamiento, sino una celebración. Muy importante esto. Una celebración. Un medio de gracia, un regalo. La manera de transmitir este regalo es fundamental. Seguiremos ya con las tensiones entre ley y gracia en Pablo. Gracias. Hasta la próxima clase.